con la sesión de hoy. Vamos a ver las instituciones de la Unión Europea, como bien indica el título de la clase, ¿vale? Sí, en el itinerario del tema que estáis estudiando muchos de vosotros tenéis esta clase. Hoy vamos a ver un poco las novedades que ha habido, que ya las adelanté en su mayoría, en su mayor medida, la semana pasada en la clase de la Comisión Europea. Eh, pero sobre todo yo quería pues que fuéramos hablando de este tipo de novedades y que así vierais y os no cupiera la menor duda de qué es lo que ha cambiado en los últimos meses con las elecciones europeas y con la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ¿vale? Em, Vamos a hablar de las 7 instituciones fundamentales, ¿vale? Recordad, hoy estáis muchos conectados. De momento estamos, por así decirlo, estamos en el aula magna de esta herramienta, ¿vale? Hay aulas con mayor capacidad, aunque es virtual y esto realmente, pues, lo virtual también tiene sus limitaciones. Y hay algunas aulas que permiten mayor conexión que otras. Entonces, estáis de momento 270 conectados. Entonces, pensad que si me entran muchas dudas a la vez, no voy a poder, como decía al principio, las dudas para el final. ¿Vale? Estas son las 7 instituciones fundamentales que se prevén en los tratados de la Unión Europea. El Consejo Europeo, la Comisión Europea, de la que ya hablamos, le dedicamos una clase la semana pasada porque es la más, que más ha cambiado, pero bueno, la que más había que aclarar. Me pedías la anterior diapositiva, Inmaculada, la anterior diapositiva era la portada, ¿eh? No tiene ningún misterio. Por favor, la clase la estoy grabando, ¿vale? Las diapositivas las tenéis ahí a vuestra disposición porque en el momento que la clase queda grabada las podéis disponer ahí directamente, ¿vale? En la grabación. El Parlamento Europeo, del que hablaremos también hoy un poquito más porque hay alguna novedad que ya os hemos adelantado en las actualizaciones de este tema. El Tribunal de Justicia, perdón, el Consejo de la Unión Europea o Consejo de Ministros de la Unión Europea, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Tribunal de Cuentas. El esquema no ha cambiado, quiero decir, las instituciones son las mismas, esto no va a cambiar. De hecho, no ha cambiado en muchos años. Con el Tratado de Lisboa hubo algún mínimo cambio, pero muy poco. Bueno, esto es una composición, una estructura de las instituciones que ha permanecido bastante constante a lo largo de los años. Siempre me gusta matizar esto porque muchas veces nos liamos en el estudio de estos temas, ¿vale? La diferencia entre el Consejo de Europa, ahora voy a corregir aquí un dato que veo que ya se me ha escapado, ¿vale? 27 estados, ¿vale? El Consejo de Europa y la Unión Europea son dos instituciones, o mejor dicho, dos organizaciones internacionales diferentes, ¿vale? El Consejo de Europa, como veremos en el mapa, de hecho aquí se ve muy claramente, lo extenso que es el Consejo de Europa llega hasta Rusia, ¿vale? Es decir, comprende todo lo que sería el continente europeo prácticamente, ¿vale? Eh, y la Unión Europea, que ya vemos ahora cómo queda el mapa con la salida del Reino Unido. La salida del Reino Unido se ha producido respecto a la Unión Europea, no respecto al Consejo de Europa. El Reino Unido sigue formando parte del Consejo de Europa. De hecho, fue uno de los miembros fundadores, ¿vale? ¿Y qué sucede? El Consejo de Europa, bueno, de hecho serían 27 Estados miembros más 20 Estados europeos que no forman parte de la de la Unión Europea y realmente el Consejo de Europa de lo que se encarga es de velar por garantizar la paz y los derechos humanos en todo el continente europeo. Es un compromiso muy importante, pero es un compromiso pues relativamente básico, quiero decir. Tampoco digo que sea fácil, pero sí que es algo básico a lo que se deben de comprometer todos los Estados miembros del Consejo de Europa. Y por lo tanto no requiere más compromiso que garantizar la paz y la seguridad en el ámbito internacional y los valores democráticos, los derechos humanos dentro de su territorio. Sí que es verdad que estaréis pensando, hay países
del Consejo de Europa que es dudoso si cumplen con todos los requisitos en tema de derechos humanos, ¿vale? Pues bueno, ese es un debate que ya trasciende más allá de lo teórico, de lo meramente académico, ¿vale? Entonces, como decíamos, no sé si se ve bien ahora en la diapositiva, el dato 27 Estados miembros de la Unión Europea más otros 20 Estados europeos dan 47, ¿vale? ¿Lo veis? Igual no todos veis, yo sí que he visto ¿vale? No, no, Madeleine, son 27, es lo que pone en la diapositiva, 27 estados de la Unión Europea más 20 estados europeos que no forman parte de la Unión Europea. ¿No se ve? ¿Eh? ¿Sigue poniendo 28? Pone 27, ¿no? Ya está rectificado, vale. Y la Unión Europea, efectivamente, aquí pone 28, sigue poniendo pendiente. Sí, esa parte no la he cambiado, ahora os la cambiaré, pero bueno, ya lo sabéis, el Reino Unido salió, ¿vale? El Reino Unido salió de la Unión Europea y por lo tanto esto ya son los 28 Estados miembros, perdón, los 27 Estados miembros con la salida del Reino Unido, ¿vale? Lo voy a matizar aquí, ¿vale? Mira, me he fijado más en las diapositivas introductorias, normalmente no te fijas tanto en ese tipo de detalles, pero sí que es verdad que esto, así como el mapa sí que lo he modificado, sí que lo he actualizado, el mapa que veis después, ¿vale? Esto ahora lo vemos aquí, ¿vale? El 31 de enero de 2020 a las 12 de la noche, Reino Unido dejó de formar parte, o bueno, mejor dicho, el Reino Unido formó parte de la Unión Europea hasta el 31 de enero a las 12 de la noche. Por lo tanto, cuando formalmente en realidad dejó de ser miembro de la Unión Europea fue el 1 de febrero. Pero bueno, ahí es lo que decía, o sea, decía el Reino Unido en el tratado en el acuerdo de resolución de la relación entre el Reino Unido y la Unión Europea se decía exactamente que el Reino Unido dejaría de formar parte de la Unión Europea a las 12 de la noche del 31 de enero. ¿Vale? Bien, la Unión Europea incluye una serie de valores que coinciden con los del Consejo de Europa, esos valores democráticos y de protección de los derechos humanos, de garantizar la paz, eso es igual, pero de hecho en algunos casos se solapan y con el tema de los tribunales, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, muchas veces ni siquiera los propios tribunales se ponen de acuerdo a cuál acudir y ellos mismos llevan años con pendientes de resolverse una resolución por la que acuerden en el Consejo de Europa y la Unión Europea cuál sería, en qué materias tendría que acudirse a un tribunal o a otro. Eh, pero además de esos principios democráticos, también están los principios económicos o los objetivos económicos y los objetivos políticos, ¿vale? Esos son los que sobre todo marcan la diferencia de lo que hace que la Unión Europea sea algo más profundo que una organización internacional como conocemos, como puede ser, pues ya veis, el Consejo de Europa o la Organización de las Naciones Unidas. En este caso, se encarga de más cosas, de armonizar, de intentar hacer de la manera más homogénea posible el desarrollo de los Estados miembros de la Unión Europea, que sigue siendo muy heterogéneo, que sigue habiendo muchas desigualdades entre los Estados miembros, pero sí que es verdad que el hecho de que la legislación y la normativa se aproxime cada vez más y que haya mecanismos compensatorios para los estados menos favorecidos para que así pueda haber un mayor desarrollo en esos estados y que a su vez favorece también a los estados más desarrollados o más ricos, porque es verdad que el hecho de que en Bulgaria o en Rumanía, en otros países tradicionalmente más empobrecidos dentro del continente europeo, que estos países prosperen es bueno para Francia, para Alemania, para España, para Italia, es bueno realmente para todos. Entonces, ayudar a que eso se compense, a que todos tengan las mismas o similares oportunidades, favorece a todos los miembros de la Unión Europea. Sí, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos forma parte del Consejo de Europa. De hecho, en el tema de la Unión Europea nos referimos solamente a las instituciones de la Unión Europea, que es lo que vamos a hablar aquí. Entonces, más allá de la referencia que he hecho antes al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de que existe esa dicotomía, esa disputa de si forma parte, o sea, si realmente las disputas judiciales tienen que ir a un tribunal o a otro, realmente no voy a hacer más referencia
a los órganos del Consejo de Europa, porque hoy nos dedicamos a la Unión Europea, ¿vale? ¿De acuerdo? Y estas instituciones que hemos visto antes forman parte, las que hemos visto en la anterior diapositiva, forman parte de la Unión Europea, ¿vale? Por lo tanto, primera pregunta que me habéis hecho, ¿Consejo de Europa y Consejo Europeo es lo mismo? Me lo ha planteado una alumna. No, todos contestáis rotundamente no. No, si estamos diciendo que esas instituciones que hemos visto en este listado forman parte de la Unión Europea, de los órganos que hay de lo que es la institución, el organismo europeo que hay a la derecha de la pantalla, el Consejo Europeo y el Consejo de Europa son dos cosas distintas. También en el tema hay un cuadro bastante grande en el que se matiza esa diferencia, en el que se pone el acento en esa diferencia, ¿vale? ¿De acuerdo? Entonces son distintos. Realmente el Consejo Europeo es un órgano, el primero que vamos a ver a continuación, que forma parte de la Unión Europea, ¿vale? Nos olvidamos ya del Consejo de Europa, es otra organización diferente, solamente se encarga de garantizar la paz, porque creo que me están volviendo a preguntar la diferencia entre el Consejo Europeo y la Unión, es esta, ¿eh? La que vemos aquí en pantalla. Comparten esto, ¿vale? Esto más o menos sería lo mismo, con ciertas diferencias, porque el tratado no está copiado, el tratado de la Unión Europea no es una copia de la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea, ni mucho menos, pero sí que es verdad que al final van al mismo objetivo. Pero luego estos objetivos que tenemos aquí, económicos y políticos, son los que no, lo que son solamente exclusivos, por así decirlo, de la Unión Europea, lo cual por eso también explica que haya menos miembros en la Unión Europea, porque no todos los estados de Europa pueden o quieren comprometerse a estos objetivos, no todos quieren ir de la mano, ¿vale? El claro ejemplo de los que no quieren, pues Rusia. Rusia efectivamente, yo creo que nunca se va a plantear formar parte de la Unión Europea porque ya es un estado potente por sí solo, ¿vale? Y otros estados que sí que quieren formar parte de la Unión Europea, como luego veremos, ¿vale? Insisto, intentad dejar las preguntas para el final, ¿vale? Si no lo conseguís, me tendré que quitar las preguntas, ¿vale? Me tendré que dejar a un lado las preguntas y no las leeré, ¿de acuerdo? Porque estáis ahora mismo 303 asistentes. Vemos aquí en el mapa quiénes forman parte de cada institución, de cada organismo europeo, ¿vale? Vamos a entrar ya a lo que son ya de lo que veníamos a hablar, porque esto ha sido una breve introducción para diferenciar las organizaciones europeas. Bueno, aquí está realmente, no es fácil encontrar fotos del Consejo Europeo. La última que he encontrado sigue siendo esta, foto en la que se ve a todos los miembros. Estos no son los miembros actuales porque los presidentes han cambiado, pero en la que se vean los 27, en este caso eran 28 más el presidente del Consejo Europeo y de la Comisión y la alta representante de entonces que estaba aquí. Es esto, realmente aquí en esta foto se ve muy claramente, si vamos contando cabezas nos salen los 28 más el resto de mandatarios, jefes de Estado o de Gobierno. También forma parte el presidente propio del Consejo Europeo, que es elegido para formar parte, para ser presidente de esta institución, de esta principal institución. Y aparte también forman parte del Consejo Europeo el presidente de la Comisión Europea, ¿vale? Participa o el alto representante, en este caso ahora, de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, pero no es miembro, no compone el Consejo Europeo, aunque esté en todas esas reuniones, el alto representante no es un miembro como tal, por lo tanto, él está ahí un poco pues bueno, pues para, no tanto como un árbitro, pero sí que es verdad que está como garante de que se cumpla las directrices que se marcan desde la Comisión Europea y desde el Consejo de Asuntos Exteriores, que luego veremos, se cumplan esas directrices en materia de asuntos exteriores y política de seguridad, ¿vale? Jefes de Estado o de Gobierno, yo siempre lo digo, dependería de la composición o de la configuración interna constitucional de cada Estado, ¿vale? Aquí en España, efectivamente, el jefe de Estado es el rey y el rey no tiene capacidad para comprometer a España a nivel internacional, ¿vale? Todos sus actos oficiales tienen que ser refrendados, en fin, no tendría sentido que fuera el rey, es el jefe del gobierno, el presidente del gobierno, quien acude a las reuniones y
quien representa a España en las reuniones del Consejo Europeo. En Francia es al revés. En Francia sí que es el presidente de la República, que es el jefe de Estado, el que acude a las reuniones del Consejo Europeo. Principales funciones: impulsa el desarrollo de la Unión Europea, define sus orientaciones estratégicas y prioridades políticas. Es decir, es el que pone un poco el horizonte, los objetivos a los que se quiere llegar. El cómo se va a llegar, quién lo tiene que hacer, eso ya, aparte de que viene bastante repartido ya en los tratados de la Unión Europea, pero eso ya, la maquinaria la pone en marcha el Consejo Europeo. Más que ponerla en marcha, él es el que deja esas directrices. Luego ya el engranaje empieza a funcionar con la Comisión Europea, como luego veremos, y el resto de instituciones que participan en la construcción de ese desarrollo de la Unión Europea. No ejerce potestad legislativa alguna, es decir, es que simplemente se reúnen estos jefes de Estado de Gobierno, como veíamos aquí en esta foto. En este caso todavía estaba Mariano Rajoy como presidente de Gobierno, pero si buscásemos una foto, si se hiciesen por fin una foto, a ver si la encuentro algún año de estos, una foto para ver cómo queda la composición más reciente. Lo único que hacen es eso, es reunirse para ver cuáles son los objetivos prioritarios de la Unión Europea, qué es lo que tiene que hacer, qué es lo que se tiene que marcar como objetivo de la Unión Europea en los próximos X meses, ¿vale? Se reúne 2 veces por semestre, 4 veces al año, y su sede está en Bruselas, ¿vale? Siguen siendo, por lo tanto, 27 jefes de Estado o de Gobierno, más el presidente del Consejo Europeo, más el presidente de la Comisión, ¿de acuerdo? En la clase de la semana pasada de la Comisión Europea, de hecho, veíamos al presidente, al recién elegido, bueno, elegido el año pasado, presidente del Consejo Europeo. No se requiere que el presidente del Consejo Europeo sea jefe de Estado o de Gobierno, no lo dice en ninguna parte, pero tácitamente o implícitamente se ha entendido que tiene que ser así porque siempre se ha elegido, los 3 presidentes que se han elegido con este nuevo sistema desde el Tratado de Lisboa, se han elegido entre los presidentes de los jefes de Estado o de Gobierno que en ese momento había. Por lo tanto, como no pueden compatibilizar el cargo nacional de jefe de Estado o de Gobierno con el cargo de presidente del Consejo Europeo, obliga a su dimisión como presidente de su país o como jefe de Estado en su país. Y bueno, ya entraría el siguiente que correspondiera como presidente en su país, ¿vale? Vamos a pasar pues a la siguiente diapositiva. Bueno, una cosa que quería comentar, la mayoría cualificada. El Consejo Europeo también se rige por el sistema de mayoría cualificada que rige para el Consejo de Ministros, ¿vale? Y que explicaremos también este miércoles, ¿de acuerdo? Vale, José María pasa una foto del Consejo Europeo del año pasado. Luego entraré o no sé si podré entrar realmente. No aseguro que pueda entrar. Voy a mirar a ver un segundo. Bueno, lo dejaré para luego porque realmente la foto es representativa, ¿vale? Yo creo que se entiende el concepto, ¿no? Aunque la foto no sea actualizada, no es fácil encontrar una buena foto actual, ¿vale? Todas salen cortadas, todas salen a baja resolución, ¿vale? Sí, lo acabo de comentar, María del Carmen. El presidente del Consejo Europeo os he dicho que no está escrito en ninguna parte, ningún tratado, ningún reglamento que tenga que ser un jefe de Estado o de Gobierno, que tengan que elegir entre ellos al propio presidente del Consejo Europeo. Sin embargo, lo están haciendo así. Aunque no es un requisito, lo están haciendo así de manera formal. Entonces, todo presidente del Consejo Europeo que han elegido con este nuevo sistema desde el año 2009, con la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, han elegido uno de esos 20, ahora 27, antes eran 28, pero de entre ellos, ¿vale? Bien, Comisión Europea. Esta es la foto de los comisarios actuales. Esta foto sí que, como la página web de la Comisión Europea, sí que pone fotos, lo hace muy bien, lo tiene muy bien organizado. Yo creo que es de las mejores páginas webs de la Unión Europea, tanto la de la Comisión como la del Parlamento son buenas, son bastante buenas. En estas no suele haber erratas, las que hay erratas son
por así decirlo, como páginas web que no dependen directamente o que no forman parte dentro del directorio de las instituciones europeas, ¿vale? Yo creo que queda claro la duda. Yo creo que está bastante claro aquí. Pregunta Noelia, ya lo habéis preguntado también antes. ¿El Consejo Europeo actual se compone de 27 jefes de Estado más un presidente del Consejo más un presidente de la Comisión? Correcto. Es lo que vemos aquí. Jefe de Estado del Gobierno. ¿Cuántos Estados miembros hay ahora? 27. Pues 27. Más el jefe, más el presidente del Consejo Europeo, uno. Más el presidente de la Comisión, otro. Total, 27 más uno, 29. ¿Vale? Comisión Europea, ¿vale? Ya lo vimos la semana pasada, no vamos a detenernos mucho más, solamente por repasar. El que quiera profundizar más puede ver la clase, quedó grabada y está disponible en la sección de clases emitidas. Al ser tan reciente, la tenéis todavía ahí. Comisión Europea, composición actual, formada por 27 miembros, uno por Estado miembro, ¿vale? Uno por Estado miembro. No se aplica la regla de los 2/3, eso lo desarrollé mucho en la clase, lo expliqué 3 veces. Por lo tanto, nos olvidamos de momento de la regla de los 2/3 que se preveía para a partir de 2014 porque el Consejo Europeo ha decidido pues seguir aplicando el viejo sistema, ¿vale? Bien, cómo es la composición de la Comisión Europea? Tampoco os lo van a preguntar tal cual, pero dentro de estos 27 Estados miembros, perdón, de estos 27 miembros, está el presidente, que se elige previamente, como vemos aquí en las fechas, el 16 de julio de 2019, después de las elecciones del Parlamento Europeo y en vista, como vimos en la clase de la semana pasada, en vista de los resultados electorales, pues se elige a un presidente, ¿vale? Se propone al presidente, luego veremos cómo se hace ese procedimiento. Muy rápidamente lo vamos a ver porque ya es algo que vimos en la clase de la semana pasada. Y el 16 de julio se eligió a ese presidente, en este caso presidenta Ursula von der Leyen, ¿vale? Los otros 26 miembros restantes se eligieron el 27 de noviembre de 2019, ¿vale? Y se eligió la Comisión Europea en su conjunto. Se convalidó el nombramiento de la presidenta más el alto representante más el resto de comisarios y vicepresidentes. El reparto actual de si son 8 vicepresidentes y 18 comisarios, eso nos lo van a preguntar en un examen. Sería muy raro, ¿vale? Eh, por eso, si sumas, Santiago, si sumas presidente más 8 vicepresidentes, ya salen 9, más 18 comisarios, ya salen 27, ¿vale? Se reparte así de estos 27, salen de aquí, ¿vale? Se reparten así. El mandato son 5 años porque coincide con la duración del mandato del Parlamento Europeo. Está muy vinculado, como ya decíamos en la semana pasada. Es igual que aquí el gobierno. El gobierno se configura después de las elecciones generales. Nosotros no elegimos al presidente del gobierno ni a los ministros. El presidente del gobierno es elegido por los diputados que hemos elegido nosotros por elecciones generales. Pues aquí es similar. Aquí elegimos a los eurodiputados y estos a su vez, pues bueno, no estos, pero sí que es verdad que convalidan la elección de tanto del presidente de la Comisión Europea como de los comisarios y el resto de miembros de la Comisión. ¿Vale? Las características, bueno, es la Administración Pública Europea, el órgano ejecutivo, es el equivalente al gobierno, a la Administración Pública Europea. Ejerce la iniciativa legislativa. Sin su iniciativa legislativa no se puede iniciar realmente ningún proceso legislativo, por mucho que el Parlamento Europeo pueda solicitar que se inicie, por mucho que no, realmente si la Comisión Europea no pone en marcha esa iniciativa no prosperará, no se puede iniciar ningún acto legislativo. Emite decisiones y dictámenes, tiene poderes de control y sanción, ¿vale? Porque realmente es el garante de que se cumplan la normativa europea, los tratados y los demás actos jurídicos europeos. Y tiene un importante papel negociador en materia de relaciones exteriores junto con, bueno, con la figura del alto representante de la Unión
para asuntos exteriores. El alto representante es, a su vez, vicepresidente, siempre, ¿vale? Lo dice tal cual además en el tema, porque es algo que se recoge en el tratado. Uno de los vicepresidentes tiene que ser, a su vez, el alto representante de la Unión para asuntos exteriores y política de seguridad. Bien, la elección de la comisión ya lo vimos, no querría extenderme mucho aquí, ¿vale? Porque ya lo vimos la semana pasada, pero recordemos, por un lado está la elección del presidente de la comisión, que como vimos aquí tuvo ya lugar el 16 de julio de 2019, antes, o sea, muy poquito después de celebrarse las elecciones europeas. El Consejo Europeo propone al Parlamento Europeo, por mayoría cualificada, un candidato al cargo de presidente de la comisión, y el Parlamento Europeo lo que tiene que hacer aquí es elegir, decidir si lo elige, si lo nombra o no, por mayoría absoluta, por mayoría de los miembros que lo componen. Y los comisarios se eligen de manera un tanto diferente, ¿vale? El Consejo de Ministros de la Unión Europea se pone de acuerdo con el presidente de la comisión y en función de las propuestas que les han ido enviando cada Estado miembro, por ejemplo, España dijo, yo propongo como candidato a formar parte de la comisión, propongo a Josep Borrell. Pues esa fue la propuesta. Esta propuesta la aprueba, está de acuerdo el presidente, en este caso la presidenta electa de la Comisión Europea, se lo manda al Consejo eh, para que adopte esa lista de personalidades, que tiene que ser aprobada por el Parlamento Europeo colegiadamente. Es decir, no pueden aprobar, apruebo a 25, pero me dejo a dos de ellos que no me gusta, entonces me presentas otra propuesta solamente de esos dos. No, no, no. Si rechaza, realmente lo rechaza en bloque. O si hay alguna, como sucedió, como luego veremos, alguna sospecha o alguna información oficial de que efectivamente va a rechazar el nombramiento de parte de los comisarios, directamente ya se propone para que el Consejo haga una nueva lista de candidatos, ¿vale? Y por último, el nombramiento oficial lo hace el Consejo Europeo por mayoría cualificada, pero realmente la aprobación formal, en la última palabra la tiene el Parlamento Europeo, ¿vale? Ese último trámite del Consejo Europeo es más, pues, bueno, pues un trámite más que otra cosa. Nunca se ha rechazado, el Consejo Europeo nunca ha rechazado una lista aprobada previamente por el Parlamento Europeo, ¿vale? Por lo tanto, en los miembros de la Comisión, los comisarios diferentes al presidente, propone el Consejo, bien, aprueba la lista el Parlamento y una vez aprobada esa lista, el Consejo Europeo los nombra en un acto formal, por así decirlo, pero es mera formalidad, ¿vale? Ese nombramiento, es verdad que si os lo preguntan con esas en un test pueden ser así, es decir, ¿quién nombra a los miembros de la Comisión Europea? El Consejo Europeo, sí. Es que es tal cual, literalmente lo que dice el tratado, pero sí que es verdad que en la práctica ese nombramiento es más definitivo en el momento que el Parlamento Europeo ya ha aprobado esa lista. Al día siguiente es que el Consejo Europeo ya da por válido ese nombramiento y los nombra, se produce el nombramiento ya efectivo, ¿vale? Sí, Cristina, la Comisión es el órgano ejecutivo de la Comisión de la Unión Europea, perdón. En la Comisión el alto representante no representa a su país de procedencia, ni mucho menos, no, no, no. No, de hecho, los miembros de la Comisión Europea no representan a su país de procedencia, ninguno. Tienen una cartera, por así decirlo, una comisaría o una vicepresidencia y velan el interés general de la Unión Europea en esas materias, en cada una de las materias que tienen asignadas. Otra cosa son lo que veremos la siguiente institución, no. Después veremos el Consejo de Ministros. Ahí sí que los ministros de la Unión Europea, en el Consejo de Ministros de la Unión Europea, sí que representan a su país y sí que velan por los intereses de su país, pero en la Comisión no, ¿eh? La Comisión, aunque es elegido uno por cada Estado miembro, tienen que ir en interés general de la Unión Europea. Lo que os comentaba, que de hecho algo de ese tema salió la semana pasada en la clase, lo que os decía, hubo en la última elección, además estábamos aquí
ya el 17 de octubre había pasado el verano, había pasado todo el mes de septiembre y había dudas de que si la Comisión, si la Eurocámara, perdón, en este caso el Parlamento Europeo, iba a aprobar la lista la lista propuesta para la Comisión Europea. Pues no la iba a aprobar porque efectivamente rechazaba a 3 de los comisarios por diversos motivos, ¿vale? Entonces se tuvo que volver a presentar otro listado y se aplazó cuando estaba previsto que a mediados de octubre se nombrara la nueva Comisión Europea. Se aplazó hasta bueno, como veíamos aquí, hasta el 27 de noviembre, aunque formalmente la investidura fue el 1 de diciembre, ¿vale? Pero bueno, el Parlamento Europeo dio, ya veis, el visto bueno lo dio el día 27 de noviembre. Bueno, pues el nombramiento formal no tardó mucho más y fue el 1 de diciembre cuando entró en funcionamiento la nueva Comisión Europea con ese voto favorable del Parlamento Europeo y su posterior nombramiento formal por parte del Consejo Europeo, ¿vale? Bien, actualmente son 8 vicepresidentes. Ha cambiado, bueno, cambió con la última composición, pero esto no es algo importante, ¿eh? Simplemente para que veáis cómo se reparte. Como de estos 27 miembros, que veáis que uno es presidente, luego hay vicepresidentes y luego hay comisarios, ¿vale? Hay para todos, por así decirlo. Dudo mucho que esto os lo pregunte en un examen, ¿eh? Porque va cambiando, es algo que va cambiando con cada Comisión Europea, incluso dentro de cada legislatura puede cambiar, ¿vale? Parlamento Europeo, aquí vemos institución, el hemiciclo más grande que, que casi parece, en fin, un poco excesivo, pero bueno, son el número máximo, 700 tiene que albergar a 750 más el presidente, ¿vale? Que es ya la primera cuestión que tenemos. En los tratados realmente no te dice cuál es el número de eurodiputados exacto todos los años, no. No, ese número puede variar, lo normal es que no varíe, pero claro, ¿en qué situaciones puede exámenes oficiales? Sobre todo, hoy estamos aquí, Paula, alumnos de varias oposiciones, ¿vale? En las oposiciones de la Unión Europea, precisamente, paradójicamente, no es donde hagan preguntas directamente teóricas, son preguntas más prácticas y preguntas más de habilidades, pero en otras oposiciones sí que es verdad que son preguntas más del detalle, ¿vale? De ir a ese tipo de detalles. Bien, ¿en qué circunstancias creéis que puede cambiar? Bueno, uno está ya casi reflejado en la pantalla, en la diapositiva. El Brexit, por ejemplo, hace que cambiase el número de Estados miembros, porque claro, en las elecciones europeas se eligieron, como vemos ahí, un total de 751, que como abandonó Reino Unido, se redujo drásticamente ese número de eurodiputados, ¿vale? La salida y entrada de nuevos países, efectivamente. De hecho, cuando entró Croacia a formar parte de la Unión Europea, inicialmente se superó esos 750, porque bueno, habría que dar cabida, si Croacia entra en mitad de una legislatura, oye, pues vamos a tener que meter más eurodiputados, porque si no, no está representado este país, este nuevo país que ha entrado a formar parte de la Unión Europea, no está representado en el Parlamento. Entonces, excepcionalmente se permitió que se excediera esos 750 más el presidente. Por lo tanto, lo único que dice el tratado y por lo que os deberían de preguntar es por lo que ponen los tratados es cuál es el número máximo de miembros, ¿vale? 751, 750 más el presidente, ¿vale? Eh, Después, en cuanto a la composición interna, bueno, sí que es verdad que ellos dicen que el mínimo por Estado miembro son 6 diputados y el máximo 96, ¿vale? Dentro, orgánicamente, se organizan en presidencia, vicepresidentes, miembros de la mesa ampliada, que es un órgano que como tal no está previsto con ese nombre en los tratados ni en los reglamentos, pero sí que es verdad que son las reuniones en las que participan los miembros de la mesa más los portavoces de los grupos parlamentarios, de los grupos políticos. Y por último, 5 cuestores, que son los que se encargan de cuestiones más administrativas que no son diputados, ¿vale? Que no tienen condición de diputados. El 3 de julio de 2019 fue nombrado presidente del Parlamento Europeo el italiano David Sassoli. Tampoco os van a preguntar quién ocupa ahora ese cargo, pero sí que es bueno que lo sepáis. Hubo elecciones en primavera de 2019 y poco después, un mes después de celebrarse esas elecciones, se produjo el nombramiento del presidente. El Pleno
sería el órgano que reúne todos, como en todos los plenos, siempre está formado por el conjunto de miembros que componen ese órgano de institución, en este caso 705, ¿vale? En la actualidad. El quórum, o el mínimo de asistentes necesario para poder dar por válidos los acuerdos, es de 1/3 de sus miembros. Eso es el quórum. A su vez, se dividen por grupos políticos en función de los colores, por así decirlo, de los partidos políticos o agrupaciones de partidos políticos, es decir, por afinidad en cuanto al programa. Comisiones parlamentarias, sí que es verdad que también se generan comisiones temporales o permanentes, generales o especiales. Es decir, las temporales son comisiones normalmente de investigación o para asuntos urgentes que requieren eh, de una pues una investigación o de un tratamiento específico durante un tiempo determinado. Ahora me voy a meter por curiosidad en la web del Parlamento Europeo mientras vemos esto, porque tengo curiosidad por ver qué comisiones hay actualmente, por si se ha creado alguna comisión especial por el tema del coronavirus, que yo me imagino que sí. Página web, ninguna reunión. Claro, reunión ahora no hay. No, pues no aparece. Claro, te dice que debido a la expansión del coronavirus, pues se ha modificado el calendario. Pues no aparece aquí ahora ninguna de las comisiones. A ver si me deja elegir comisión. Todas comisiones. Es que están las fijas, aquí están las permanentes. No, no me aparecen las comisiones temporales. ¿Vale? Pero bueno, si tenéis curiosidad, entráis en la página del Parlamento Europeo y se puede ver perfectamente cuáles son las comisiones eh, permanentes que existen en estos momentos. No, no, no hay ninguna. Bueno, pues vuelvo a mis diapositivas. No me ha resuelto la duda la página web del Parlamento Europeo en este caso. Bien, eh, ¿qué más podemos decir del Parlamento Europeo? Bueno, el tema de las comisiones es importante tener en cuenta. ¿Por qué se crean comisiones? Sobre todo las temporales, ya lo hemos visto, pues para asuntos, pues por ejemplo, por el tema de la crisis económica, se crearon comisiones, también por el tema de una comisión de investigación, por todo el tema de los fraudes energéticos que estaba habiendo en determinadas empresas de automoción, por el tema del asunto Volkswagen, Renault, etcétera, etcétera. Y las permanentes suelen ser especiales, ¿vale? De asuntos especiales, es decir, las permanentes se crean para dividir a los eurodiputados por materias, ¿vale? También los eurodiputados se les agrupa para que se encarguen de materias concretas. Comisión parlamentaria de justicia o comisión parlamentaria de salud, comisión parlamentaria de transportes, de todo, de todas las materias que hay, pues los eurodiputados también se juntan por ese tipo de materias, ¿vale? Eh, y el mandato es de 5 años, ¿vale? Las sedes que vemos ahí arriba preguntaban de qué depende que se reúnan unas sedes u otras. A ver, la sede central está en Estrasburgo y en Bruselas y en Luxemburgo lo que están son las secretarías, por así decirlo. O sea, no es la sede principal. O sea, ese hemiciclo que hemos visto aquí está en Estrasburgo, ¿eh? El que hemos visto en esta foto es el de Estrasburgo, ¿vale? Bien, actualmente son 705, incluidos el presidente, ¿vale? Que lo estáis preguntando también por aquí, ¿vale? Y España tiene asignados 59 eurodiputados, si bien no ha tomado posesión Oriol Junqueras por razones obvias, ¿vale? Entonces actualmente, aunque tiene asignados 59, ejercen solamente 58, ¿vale? La horquilla de diputados viene determinada, y ahora lo vamos a ver, en función del peso demográfico de cada país, la representatividad de cada país, ¿vale? Lo vamos a ver porque vamos a ver el caso de que habéis preguntado también insistentemente por el tema de la salida del Reino Unido, cómo se ha repartido, ¿vale? Eh, Control, las funciones que tiene el Parlamento Europeo de control, función legislativa, presupuestaria y consultiva, ¿vale? Igual tengo que echar el turbo en estos últimos 20 minutos de la clase porque se nos está echando el tiempo encima y nos faltan bastantes instituciones, ¿vale?
Lo vamos a ver, ¿vale, Esther? El tema de, lo he dicho ya, ¿vale? Cómo se van a repartir cómo se han repartido, porque se han repartido ya los diputados del Reino Unido. Por favor, dejad de hacer comentarios por un momento y escuchadme, porque así podemos seguir la estructura de la clase sin interrupciones, ¿vale? Os he dicho, ya sé que os habéis ido incorporando a distintos tiempos, pero he dicho varias veces que por favor las dudas y vamos a intentarlas dejarlas para el final, ¿vale? Porque lo que sucede es que os anticipáis a cosas que os voy a preguntar, os voy a explicar después. Entonces, ¿qué pasa? Que las explico dos veces, las explico a destiempo, tengo que retroceder, tengo que volver hacia adelante, ¿vale? Sí, voy a ignorar las preguntas. Vale, eso os he dicho, ¿vale? Que al final la decisión drástica que seguramente iba a tener que adoptar iba a ser esa, a esconderme las preguntas, ¿vale? Entonces, si hay algún problema técnico y demás, pues no me voy a enterar. Eso es lo malo, lo único malo. Bien, funciones de control, legislativa, presupuestaria y consultiva, ¿vale? De control, el defensor del pueblo recibe las quejas, las peticiones de los ciudadanos y a su vez genera informes que van al Parlamento Europeo porque el defensor del pueblo europeo depende del Parlamento Europeo, es una institución que directamente depende del propio Parlamento. También realiza las funciones de control sobre la Comisión Europea, ¿vale? Esa moción de censura, preguntas, funciona prácticamente igual que aquí a nivel nacional. Sabemos que también el Congreso de los Diputados tiene la facultad para censurar al gobierno. Pues aquí es lo mismo, ¿vale? Derecho de petición, informes, control sobre el Consejo también, no solamente sobre la Comisión, sino sobre el Consejo de Ministros de la Unión Europea, también les puede elevar preguntas orales y escritas, ¿vale? ¿Por qué creéis que no se prevé, ahora voy a volver a maximizarme las preguntas, ¿por qué creéis que no se prevé la moción de censura al Consejo de Ministros? ¿A alguien se le ocurre? Sí que existe la posibilidad de que el Parlamento Europeo plantee moción de censura a la Comisión y por lo tanto se tenga que renovar, se tenga que cesar a la Comisión entera, pero no respecto al Consejo. Efectivamente, porque efectivamente, para empezar, los miembros de la comisión son elegidos específicamente para formar parte de una institución europea, para formar parte de la comisión, para ejercer ese poder ejecutivo europeo, y los miembros del Consejo no, los miembros del Consejo son ministros, en su caso secretarios de Estado, pero ministros de los Estados miembros. Por lo tanto, quien elige a los ministros, quien elige en cada Estado miembro a su ministro de Justicia, por ejemplo, o a su ministro de Asuntos Exteriores, es el presidente del gobierno, ¿vale? Por lo tanto, no se puede equiparar. Sí que es verdad que como el Consejo tiene ciertas facultades ejecutivas y sobre todo legislativas, pues sí que puede plantear preguntas orales y escritas y así controla la actividad del Consejo, pero no puede censurar, no puede desplumar a los ministros de los 27 Estados miembros, no puede hacer eso, ¿vale? Eh, Tiene control sobre los Estados miembros en caso de violación grave y persistente de derechos humanos y libertades fundamentales. En estos casos, si hay un caso constatado de violación grave y persistente, se tiene que solicitar a la Comisión Europea para que actúe, para que inicie los trámites pertinentes e incluso llegar a sanciones o a procesamiento en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Función legislativa, puede presentar, como os decía antes, él puede presentar propuestas a la Comisión para que ejerza la iniciativa legislativa, pero al final es la Comisión Europea la que decidirá si efectivamente hay que iniciar la potestad legislativa, el procedimiento legislativo. Y procedimiento de codecisión, que es la facultad más importante del Parlamento Europeo, junto con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, que luego veremos, ejerce todo el trámite legislativo. La función presupuestaria exactamente igual que la legislativa y tiene potestad tanto para decidir respecto a los gastos obligatorios y no obligatorios. Antes no, antes sí que se distinguía y había ciertos gastos en los que no podía meter mano el Parlamento Europeo, pero ahora sí, o sea, tiene igual potestad presupuestaria y legislativa junto con el Consejo. Y por último, la función consultiva para emitir informes y dictámenes. Muchos de ellos son preceptivos, pero nunca son vinculantes. Es decir,
muchos son bueno, que el propio tratado te dice si se tiene que llegar a este trámite, antes de aprobar nada, tiene que haber un informe o un dictamen del Parlamento Europeo. Pero ya está, el dictamen al final no es vinculante. Sí que es necesario emitirlo y esperar a que se emita ese dictamen, pero no es necesario cumplirlo. ¿Vale? Esto directamente lo he sacado de la página web del Parlamento Europeo, ¿vale? Para que lo vierais, ¿vale? 705 eurodiputados, incluido el presidente, 22 comisiones tanto las que son permanentes como las no permanentes, de investigación temporales, 7 grupos políticos en función de sus afinidades políticas, que es lo que veíamos antes, 44 delegaciones en todos los estados, tanto estados miembros como en terceros estados no miembros de la Unión Europea, y la sesión plenaria, que es aquí un poco lo que se hace aquí el dibujo del hemiciclo, y la Secretaría General, que es ahí donde se presta ese apoyo a los diputados y a los órganos parlamentarios, ¿vale? Pero sí que está muy bien porque os permite acceder a la página web de cada una de estas instituciones. Reparto. El reparto después del Brexit, ¿vale? Aquí a la izquierda vemos cómo estaba hasta el 31 de enero de 2020, ¿vale? 751 eurodiputados, ¿de acuerdo? Reino Unido tenía 73. Estos 73, una buena parte se han ido a otros Estados miembros, ¿vale? Como veis, a Francia le han sumado 5 más, a España otros 5, a Italia solamente 3 más, en fin, se han ido eh, repartiendo, ¿vale? Pero no todos, ¿vale? No todos se han repartido, porque veis que han quedado eh, varios escaños de Reino Unido, ¿vale? Sin repartir, ¿de acuerdo? 27 escaños sí que se han repartido en varios Estados miembros, no en todos, y otros 43 escaños quedan pendientes de repartir. No se van a repartir realmente, van a quedar ahí en barbecho hasta que haya una futura ampliación o varias futuras ampliaciones. Ahora que se ha ido Reino Unido, pues interesa acelerar el proceso de ampliación. ¿Vale? También es verdad que ahora con el tema del coronavirus, pues está todo cerrado, todas las negociaciones están cerradas, todas las fronteras están cerradas y entonces esto detiene temporalmente, esperemos que por poco tiempo, todo este avance, todo este progreso, ¿vale? Pero sí que se espera que efectivamente si esos 43 escaños se han dejado ahí, se han retenido preventivamente, se hace porque se espera que antes de las próximas elecciones europeas alguno de los estados que son candidatos a entrar a formar parte de la Unión Europea pues pueda incorporarse. Estos son ahora los principales estados candidatos, ¿vale? Turquía detuvo las negociaciones durante bastante tiempo, las ha retomado tímidamente, Serbia, Montenegro, Macedonia del Norte, Albania, Islandia, Bosnia y Herzegovina, ¿vale? Y lo que veíamos aquí también, la, ¿cómo se reparten? Decís, ¿cómo se reparten los escaños en general? Vamos, pues lo veis ahí por peso demográfico. Cuanta mayor demografía tiene cada, fundamentalmente, peso demográfico, político y económico, pero los estados más grandes, ahora España forma parte de los 4 estados más grandes, ¿vale? Antes eran Reino Unido, Alemania, Francia e Italia, y ahora son Alemania, Francia, Italia y España, ¿vale? Le sigue Polonia, Rumanía, Holanda, pero si os fijáis va fundamentalmente por población. Rumanía económicamente o Polonia económicamente pues no se puede equiparar a otros estados que están ahí arriba, pero sí que es verdad que tienen mucha población, esto se va equiparando, ¿vale? ¿De acuerdo? Venga, igual está hecha mal, puede que la suma, pero esto es lo que ponía tal cual en la página, ¿eh? Un segundito. Eran 73, ¿no? Al 73. Por ahí nos cuadra la suma, a mí tampoco, a mí también me parece un poco raro. Pero tal cual estaba así puesto en el 70. Me salen 70, sí. Y se han repartido 27. Aquí, ¿cuál es la suma que han hecho mal entonces? Bueno,
46, sí, no son 43, son 46. Aquí ha bailado una cifra. Son 46 los que quedan pendientes de repartir. Se han repartido 27 y 46. Sí, son 46 escaños, ¿eh? Los que quedan pendientes de repartir. Pues aquí había, pues esto lo he sacado directamente de la web. ¿Ves? Algunas erratas suele haber a veces en las webs también oficiales. Corregido el error, ¿vale? 46. 27 se han repartido, 46 están pendientes, ¿vale? Consejo de Ministros de la Unión Europea. Aquí realmente el edificio tampoco es muy emblemático, no es que sea especialmente bonito, también se reúnen habitualmente en Bruselas y bueno, lo he dicho, las cuestiones no voy a volver atrás, ¿vale? Porque si no, no va a dar tiempo. La clase está grabando, las cosas que queráis copiar, que queráis capturar, lo podéis ver en la grabación, ¿vale? Composición, Consejo de Ministros de la Unión Europea, como su propio nombre indica, y cuando hablamos de Consejo siempre en los tratados y en el tema, ¿a quién se refiere? ¿Al Consejo Europeo o al Consejo de Ministros de la Unión Europea? Al Consejo de Ministros de la Unión Europea, ¿vale? Es el Consejo a secas. Ya directamente en los tratados ni siquiera lo llaman Consejo de Ministros de la Unión Europea ni Consejo de la Unión Europea, lo llaman Consejo. Te tienes que suponer que se refieren a este siempre, y de hecho siempre se refieren cuando solamente dice Consejo, nunca, nunca se refiere al Consejo Europeo, nunca, ¿vale? Siempre un representante por cada Estado miembro con rango ministerial. También se permite secretario de Estado según los casos. Si el ejemplo que suelo poner, pues si por ejemplo aquí hay un ministro de Economía y Hacienda, que no lo sé ahora, es que ni sé porque como van cambiando tanto los ministerios, pero por ejemplo, imaginemos que existirá y ha existido en algunas ocasiones el ministro de Economía y Hacienda y a su vez dentro del Ministerio de Economía y Hacienda un secretario de Estado de Hacienda. Bueno, pues si van a hablar de temas de Hacienda, de los impuestos que están repartidos, etcétera, etcétera, eh, irá el secretario de Estado de Hacienda, ¿vale? Porque irá en delegación del ministro el secretario de Estado de Hacienda, pero lo normal es que acudan los ministros, ¿vale? El Consejo de Asuntos Generales se reúnen los ministros de Asuntos Exteriores, que es el Consejo General, por así decirlo, la formación general siempre van los ministros de Asuntos Exteriores, pero también se puede reunir por distintas formaciones, se puede reunir el ministro de Economía y Finanzas, ¿vale? Y los ministros de Economía. El Consejo de Agricultura y Pesca, el Consejo de Justicia e Interior, en fin, en función de los asuntos que vayan a tratar irán unos ministros u otros, ¿vale? Y la presidencia se desempeña por los representantes de los Estados miembros mediante un sistema de rotación igual de carácter semestral, ¿vale? Que es el que vemos aquí en esta diapositiva. Hay un reparto, cada 6 meses le corresponde a un Estado miembro. Y aquí, si os fijáis, está repartido, hay unas barras que reparten como en agrupaciones de 3 Estados miembros. Existe un reparto que se llama de 3 Estados miembros, que estos, por ejemplo, en este periodo estamos justo, es Rumanía, Finlandia y Croacia. Estos 3 Estados miembros aprueban un programa común para este periodo de 18 meses, ¿vale? Lo van desarrollando por cada 6 meses, lo presiden un país cada 6 meses, pero sí que es verdad que se crea esa especie de trío, por así decirlo, ese, esas- ese trío de presidencias que duran 18 meses, ¿vale? De enero a junio a Rumanía de 2019, de julio a diciembre de 2019 a Finlandia y ahora enero a junio de 2020 a Croacia, ¿vale? A España no le toca hasta julio y diciembre de 2023. Se hace un reparto equitativo de los turnos de presidencias de gobierno, de presidencia, perdón, del Consejo. Funciones, se encarga de asegurar la coordinación de las políticas económicas generales de los Estados miembros, tiene un poder de decisión porque efectivamente al final es quien junto con el Parlamento Europeo ejerce la función legislativa y presupuestaria.
ejecuta las normas en determinados casos, tiene poderes ejecutivos cuando así lo prevean los tratados, sobre todo para funciones más de tipo, pues en materia de economía y finanzas y de asuntos exteriores, pero vamos, realmente la función de ejecución la tiene asumida en mayor medida la Comisión Europea. Y como norma general se pronuncia por mayoría cualificada, de la que hablaremos el miércoles, ¿vale? Seguimos, y esta parte sí que la vamos a tener que dar más rápido porque quedan 2 minutos y quedan bastantes cosillas por ver, pero bueno, esto realmente tampoco cambia mucho respecto a lo que tenéis explicado en el tema. Así que es verdad que tenéis que tener muy claro el funcionamiento del Tribunal de Justicia, ¿vale? Esto es el Tribunal de Justicia, un juez por Estado miembro más 11 abogados generales, ¿vale? El presidente del Tribunal de Justicia lo eligen entre los propios miembros, ¿vale? Entre los propios miembros del Tribunal de Justicia para un periodo de 3 años renovables. El secretario no es ninguno de los 27 jueces, ¿vale? Ni de los abogados generales, es otro cargo aparte nombrado por el tribunal, pero no lo eligen ni entre los jueces ni entre los abogados generales. El Tribunal de Justicia se puede reunir en pleno, gran sala o en salas de 5 o 3 jueces. Realmente lo habitual es que se reúnan en salas de 3 o 5 jueces, ¿vale? Para la mayoría de los asuntos. Cuando ya el asunto es particularmente complejo e importante, o cuando lo solicita un Estado miembro o una institución que esté involucrada en el procedimiento, se reunirá en gran sala. Y por último, en pleno ya para asuntos más específicos, ¿vale? Cuando estén previstos en el Estatuto del Tribunal de Justicia, cuando, cuando lo considere también el propio Pleno, porque el asunto requiera o revista de una importancia excepcional, ¿vale? Y siempre interviene un abogado general por cada asunto, ¿vale? Independientemente de si el asunto es más o menos importante o si se desarrolla en pleno, en gran sala, en salas, da igual, siempre va a haber un único abogado general para cada asunto. ¿Vale? Las competencias las tenéis desarrolladas en el tema, ¿vale? Son estas 6 competencias: recurso por incumplimiento, para cuando algún Estado miembro incumple algunas de los tratados o de la normativa europea. Si se constata ese incumplimiento, el tribunal sanciona o plantea medidas correctoras. Recurso de anulación, para anular actos dictados por las instituciones europeas que no sean acordes a la legislación europea. Recurso de omisión, lo contrario, sería sancionar o instar a las instituciones europeas para que dejen de omitir, dejen de incumplir una actuación a la que están obligados conforme a los tratados. Acción de indemnización, cuando se ha producido algún daño o perjuicio como consecuencia del funcionamiento de las instituciones europeas y de la normativa europea. Cuestión prejudicial, cuando los jueces de los Estados miembros tengan dudas sobre la aplicación de una norma europea, de origen europeo, de la Unión Europea, podrán solamente consultar al Tribunal de Justicia sobre cómo interpretar ese caso. Y recurso de casación para revisar las sentencias del Tribunal General, ¿vale? El Tribunal General, en este caso, actualmente, aunque dice el tratado que dispone de al menos un juez por Estado miembro, en la actualidad, lo que dice el Estatuto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que se compone de 2 jueces por Estado miembro, 2 en total, ¿vale? Actúa en salas de 3 o 5 jueces, igual, la gran sala en este caso compuesta por 15 jueces, y en casos menos importantes en juez único, ¿vale? La misma normativa, ¿vale? Y los tribunales especializados, Tribunal de la Función Pública de la Unión Europea, es el único que ha existido. Se creó para descargarle de trabajo al Tribunal General, entonces se llamaba Tribunal de Primera Instancia, y finalmente, al final, bueno, pues han decidido volver al sistema de antes. Vamos a que el Tribunal General vuelva a asumir las funciones del Tribunal de la Función Pública, pero se le suman jueces. Por eso se ha ido ampliando paulatinamente el número de jueces hasta llegar a 2 por 27, ¿vale? Banco Central Europeo. Sobre esto no suelen preguntar bastante en las oposiciones, pero sí que es verdad que han preguntado, ¿eh? A mí me sorprende, sobre todo en oposiciones que no tienen nada que ver con asuntos, si me dijerais que son oposiciones de Hacienda, en fin,
pero posiciones, por ejemplo, de justicia o de instituciones penitenciarias han planteado preguntas sobre el Comité Ejecutivo del Parlamento Europeo, del Banco Central Europeo, quién lo compone. Bueno, pues lo tenemos aquí explicado en la diapositiva tal y como vemos. Realmente tampoco requiere mucha más explicación y veo que la mayoría os estáis yendo a aplaudir porque son ya más de las 8. Instituciones penitenciarias preguntaron este año. La verdad es que creo que no he revisado todavía el examen de instituciones penitenciarias, pero sí. Sé que preguntan, les gusta preguntar sobre la institución que menos te esperas, ¿vale? Lo bueno es que siempre preguntan por una de estas 7, ¿vale? Tribunal de Cuentas e instituciones de carácter consultivo, ¿vale? El Tribunal de Cuentas lo que hace, bueno, sí, es paralelo del Tribunal de Cuentas español, realmente lo que hace es revisar las cuentas de los presupuestos europeos. eh, revisar las cuentas de los presupuestos europeos. Los presupuestos europeos, normalmente la mayoría de las partidas presupuestarias las ejecuta la Comisión Europea, pero hay mucha parte que se va a los Estados miembros y que los ayuntamientos tienen que ejecutar, o las diputaciones provinciales, o las comunidades autónomas, o el Estado tiene que ejecutar presupuesto europeo. Bueno, pues todo esto lo revisa también el Tribunal de Cuentas Europeo, ¿vale? De hecho, esto que pongo aquí abajo, el Tribunal de Cuentas elaborará su reglamento interno y que requerirá ese reglamento la aprobación del Consejo. Esto lo preguntaron en un examen de la convocatoria pasada de justicia, ¿vale? De las oposiciones de justicia, por ejemplo. Em, y las instituciones de carácter consultivo, Comité Económico y Social y Comité de las Regiones, ¿vale? El económico y social, todo lo que es en materia social de los factores de los agentes sociales, agricultura, libre circulación de trabajadores, educación, política social. El Comité de las Regiones ahí lo que defiende son los intereses de las regiones, de los entes regionales en la Unión Europea, ¿vale? Aquí en este caso las comunidades autónomas son los que tienen voz en el Comité de las Regiones, ¿vale? El número de miembros de cada una de estas instituciones no excederá de 350, pero va cambiando. Ese sí que va cambiando mucho, además. Es una cosa que inicialmente en algunos temas sí que lo poníamos. ¿Cuál es el número actual? 333. Pero resulta que pasado mañana son 325. Y es una locura, no os lo van a preguntar. Nos van a preguntar cada día cuál es, porque ni siquiera los miembros del Tribunal Calificador de las Oposiciones lo saben con seguridad. Puede que además ya sabéis, los exámenes los tienen que imprimir con cierta alteración. Si se produce un cambio en esa semana en la que ya tenían impresos los exámenes y resulta que en vez de ser 333 pasan a ser 325, ya está anulada esa pregunta, ¿vale? Entonces, ¿qué van a preguntar? Por lo que dicen los tratados. Y los tratados dicen que el número de miembros de cada uno de los comités no excederá de 350, ¿vale? Y hasta aquí la presentación de hoy. A ver si queda alguna duda pendiente que podamos despejar. Si la puedo ver, porque como hay muchas. Un momento, un segundito, no puedo leer. Dejad un momento de escribir. Tengo una duda sobre la mayoría cualificada. Mi tema dice que la minoría de Vale, Francisco, la mayoría cualificada, tenemos una clase el miércoles, ¿vale? Si no puedes asistir por lo que sea, de todas formas se va a grabar, ¿eh? Pero obviamente hay clases, quiero decir, no os puedo explicar todo en una sola clase, ¿vale? Y la mayoría cualificada tiene suficiente entidad como para dedicar una clase. María, ¿quién rige el qué? ¿Quién rige? ¿A qué te refieres, María Esther? Sí, es que me llegan tantas preguntas, perdón que no puedo. No hace falta que os despidáis. Yo agradezco mucho, pero tened en cuenta que hoy hemos superado los 300 asistentes, entonces no os despidáis todos porque entonces no puedo leer las dudas, ¿vale? Si os vais sin despedir, no lo voy a tener en cuenta, no me voy a enfadar. No es que no entiendo tu pregunta. A ver.
A ver, el Consejo Europeo no ejerce potestad legislativa, ¿no? Lo que hace es marcar las directrices generales en las que se va a tener que mover la Unión Europea. Lo veíamos aquí, ¿vale? Y luego ya, a partir de esas directrices, esas estrategias muy generales que va a marcar, son unas pinceladas, oye, quiero esto, esto y esto. Entonces, la Comisión Europea, junto con el Consejo de Ministros de la Unión Europea, o Consejo a secas, y el Parlamento, son los que van a ponerse en marcha para que se cumplan esas directrices eh, impulsadas por el Consejo Europeo. No, no se pueden ver las preguntas de los demás, no, o yo no conozco la manera. Yo creo que este programa no permite ver las preguntas de los demás. Yo las leo, ¿vale? Las que voy contestando. Claro, claro, pero eso lo hemos visto ya. O sea, vamos a diferenciar, por eso hemos puesto diferentes diapositivas. ¿Vale? El Consejo Europeo preguntan por él sí que efectivamente el Consejo Europeo no ejerce potestad legislativa, el Consejo sí, ¿vale? Son dos instituciones distintas, aquí lo veíamos, ¿vale? Las hemos enumerado y las hemos explicado aparte con bastante diferencia de diapositivas. Lo primero que hemos explicado es esto, ¿vale? Este es el que no ejerce ninguna potestad legislativa. No sé si ahora sale, ¿vale? Solamente marca las directrices de los jefes de Estado y de Gobierno que no tienen nada más que decir más que, bueno, qué es lo que queremos, en qué nos ponemos de acuerdo, qué es lo que queremos para la Unión Europea durante este periodo. Y luego el resto de instituciones, ¿vale? Fundamentalmente la 2, 3 y 4, bueno, 2, 3 y 4 fundamentalmente, la 5 sobraría un poco en este caso, son las que se ponen en marcha para cumplir con esas directrices marcadas por el Consejo Europeo. Y el Consejo, este Consejo a secas, Consejo de Ministros de la Unión Europea, junto con el Parlamento, son quienes ejercen la potestad legislativa, pero yo creo que eso tenía que quedar claro, ¿eh? Bien, Karina, tu pregunta respecto a... Dice, en el reglamento dice que el Consejo Europeo y el alto representante representan a la Unión Europea en el exterior. ¿Diferencia? ¿Cómo me lo pueden preguntar? Esto exactamente lo expliqué el jueves pasado. El jueves, perdón, en la clase de la semana pasada de la Comisión Europea. La tenéis en la sección de clases emitidas, ¿vale? Si no la encontráis por lo que sea, decídmelo, preguntad a vuestro profesor, pero es que tal cual dediqué varios minutos a esa diferencia, ¿vale? El Consejo Europeo Begoña está formado por jefes de Estado o jefes de gobierno. El Consejo está formado por ministros. Vamos viendo que son dos instituciones diferentes, están formadas por distintas personas, tienen distintas competencias, por lo tanto, y tienen distinto nombre, aunque muy parecido, pero son instituciones diferentes. ¿Vale? Si aún no encuentra la clase, que me lo diga, que lo revisaremos a ver en qué curso se ha subido y en cuáles no, pero en la sección de clases emitidas tiene que estar, ¿eh? Y si no os aparece, fijaros también en los filtros que tenéis en esa sección, porque normalmente viene filtradas las clases os muestra las que no habéis visto todavía. Si habéis entrado sin querer, habéis pinchado y habéis empezado a ver el vídeo, aunque a veces habéis pinchado inconscientemente, os saldrá como ya vista, entonces tenéis que cambiar el filtro y seleccionar todas, ¿vale? Cristina, sí, sí, dentro del Consejo de Ministros está todo lo que es seguridad común, pero sí, porque la seguridad común, tanto el Consejo como la Comisión Europea, el Consejo de Ministros como la Comisión Europea, tienen competencia en materia de seguridad común y en materia de asuntos exteriores, ¿vale? Pero quien dirige y quien ejerce la jefatura de los asuntos exteriores y quien realmente decide la política exterior es el alto representante de la Unión, ¿vale? No sé si me ha quedado alguna duda. Francisco, sí. Dime, ¿qué duda ha quedado pendiente? Francisco, he dicho que
cuando he leído tu duda, Francisco, comentado que vamos a hacer una clase sobre la mayoría cualificada, ¿vale? Una clase sola, entera, dedicada a la mayoría cualificada. La minoría de bloqueo forma parte de la mayoría cualificada, ¿vale? Entonces, eso es como, bueno, a ver, no está directamente, pero imaginaos que no, que hacemos una clase sobre, no sé, sobre la corona, sobre la previsión en la Constitución de cuáles son las competencias del rey, y me preguntáis por las competencias de las Cortes Generales que están en la clase de pasado mañana, ¿vale? Básicamente es lo mismo. El criterio, todo, la representatividad, y lo hemos visto antes, ¿en base a qué criterios la asignación del número de eurodiputados por miembro del Parlamento? Eh, demografía, ¿vale? Lucía, ¿en qué curso estás matriculada? Lucía, lo miraré, pues, la subiré si no está ese curso, ¿vale? Y tenía alguna duda, yo creo que también de Virginia. Me preguntaba si yo sí que le leo, pero claro, habrás. El presidente del Consejo Europeo, ¿ahora quién es? El presidente, que no me acuerdo ahora el nombre. ¿Alguien me le puede echar un cable de cómo se llamará el presidente del Consejo Europeo? No te lo van a preguntar en una posición, lo vimos en la clase también, en la clase de la semana pasada lo vimos. ¿Vale? ¿Quién era el presidente? Es un hombre con un calvo, con gafas y con barba, pero no me acuerdo ahora de su nombre. Charles Michel, es verdad, Charles Michel. Creo que es belga, sí. Gracias, Vicente. Pero no te lo van a preguntar, ¿eh? ¿Quién es? O sea, sí está bien saberlo por ubicarlo cuando salgan las noticias, pero no más allá, ¿vale? Sí, únicamente María pregunta, ¿el Parlamento Europeo y el Consejo solo ellos ejercen la potestad legislativa? Sí, conjuntamente además. No lo pueden hacer independientemente, tiene que ser codecisión de los dos. Es como pues parecido, ¿eh? Al Congreso y al Senado aquí en España. Conjuntamente tienen que aprobar la normativa. Vale, yo creo que no hay más dudas. Si las hay, enviadlas por mensajería, ¿vale? Que las podemos contestar, ¿de acuerdo? No voy a mandar las diapositivas por mensajería porque sería una locura, ¿vale? En el módulo de biblioteca audiovisual se van subiendo las diapositivas, pero por mensajería es que hace tiempo que no sobre todo cuando asistís a tantas personas, ¿vale? El mandato del Tribunal de Justicia no venía puesto, creo recordar que eran 5 años también, pero bueno. Ah, no, 6 años lo veo, sí. 6 años renovables por cada renovación parcial cada 3 años, eso es. ¿Vale? ¿De acuerdo? Bien, pues si no hay más dudas, bueno, aquí preguntan sobre la sede del Tribunal de Justicia. Creo recordar que es Luxemburgo. Un segundo, lo miro. Luxemburgo, correcto. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? María. En administrativo y auxiliares administrativos, yo no sé si preguntan sobre Unión Europea. Lo normal es que sí, pero no lo sé seguro porque yo no soy profesor de esa oposición. Es mejor que se lo preguntes a los profesores que directamente son responsables de ese curso, ¿vale? Que son los que revisan los exámenes cada año, etcétera, etcétera, ¿vale? Vamos a ver si me vais a preguntar cosillas que están en el tema y que no ofrecen lugar a duda ni requieren de explicación, como por ejemplo dónde está la sede.
Si está en el tema, os voy a catear, ¿eh? Lo bueno de las clases es explicar cosas que requieren de explicación, que requieren de alguna aclaración, que pueden dar lugar a debate, pero un dato tan específico como una sede, efectivamente, el Tribunal de Cuentas, sede en Luxemburgo. ¿Me lo habéis preguntado porque ya lo sabíais y queríais confirmarlo? No, Isabel, cada institución está formada por distintos miembros, ¿vale? Al Consejo Europeo sí que acuden, aparte de los jefes de Estado y de Gobierno, acuden acude el presidente de la Comisión Europea, ¿vale? También forman parte el presidente de la Comisión Europea, pero no, cada institución tiene diferentes miembros, ¿vale? Sí, todas las sedes del Tribunal de Justicia están en Luxemburgo, sí, que yo sepa. Eso es lo que dice el tratado. Y ya hilar tan fino con cosas que vienen en los reglamentos y en las inspecciones técnicas de cada institución, no van a ir más allá. Nos quedamos hasta las 10 haciendo más preguntillas. No, la fecha de los tratados no suelen preguntarlo, pero bueno, a ver, referencias históricas no suelen preguntar, ¿vale? No suelen, pero a ver, todo lo que está en el tema os lo pueden preguntar. En el tema, como dice Ana Vicenta, hay un esquema, subimos un esquema con todos estos datos, sí. ¿Alguna pregunta ha quedado pendiente? ¿Alguien que no haya visto contestadas sus dudas? ¿No? Es que tened en cuenta que hay muchísima gente conectada, entonces puede que me pasen, ¿vale? A mí me van apareciendo las preguntas así, entonces como me van entrando muchas a la vez. Bueno, igual se te ha ido el audio, Inmaculada. Me comentan que sí. Yo ya os he dicho, no soy profesor de auxiliar administrativo ni administrativo. Es mejor que se lo preguntéis a vuestros profesores responsables de esos cursos, pero por lo que ha comentado, al escuchar mi comentario, ha comentado otra, Cristina, en este caso, ha dicho que sí, ha confirmado que sí que preguntan de esto. Ya lo he explicado, Francisco, revisar la clase, ¿vale? Esto lo he explicado ya. El presidente del Consejo Europeo es elegido entre sus miembros, ¿vale? Y lo he explicado dos veces, no lo dice, no lo obliga el tratado. El tratado no obliga a que el presidente del Consejo Europeo sea elegido entre sus miembros. Sin embargo, lo he explicado, he dicho, sin embargo, desde el año 2009, desde que entró en vigor el Tratado de Lisboa, lo están eligiendo así los tres presidentes del Consejo Europeo que se han elegido desde entonces los están eligiendo entre sus miembros, entre los miembros jefes de Estado o de gobierno, ¿vale? Pero no es obligatorio, ¿vale? Aunque formalmente lo están haciendo así, no lo obliga, no es obligatorio. Y lo que os he dicho antes, al suceder esto, como no pueden compatibilizar ambos cargos, esa persona que antes era primer ministro de Bélgica, por ejemplo, deja de ser primer ministro de Bélgica para ser presidente del Consejo Europeo. Y en Bélgica, pues tendrá que pasar el siguiente a tomar a tomar posesión del cargo de presidente, ¿vale? Vale, yo creo que nos están entrando más preguntas ya. Lo podemos dejar por hoy. Bien, pues muchas gracias por vuestra atención y vuestra paciencia. Descansad y nos vemos el miércoles otra vez. Venga, un saludo.